Vamos a ver primero un balance general de qué es lo que está funcionando versus qué es lo que necesitamos. Entonces, la capacidad instalada, es decir, si yo sumo la capacidad que tienen todos los generadores que tenemos en el estado Zulia, llegamos a este numerito de unos 2.624 megavatios. Son máquinas que están instaladas. ¿Funcionen o no funcionen? Ahora, ¿cuál es la demanda máxima aproximada que se maneja en el estado Zulia? En el orden de unos 2.250 megavatios. Ese es un número que varía día a día, hora a hora. El consumo de una ciudad, de un estado, nunca es el mismo todo el tiempo. Eso está variando en la medida que la gente apaga y prende electrodomésticos. ¿Ok? Eso es normal. Y de esos 2.250 megavatios, tenemos una cantidad que se indica, vamos a pasar a la siguiente lámina que ahí se indica. ¿Ok? De esos 2.250 megavatios, en la columna verde tenemos actualmente en posibilidad de funcionar solo 696. Obviamente estamos muy fallos. Pero en la columna azul tenemos 1.300 megavatios aproximadamente que nos llegan desde Guri. Llamémoslo Guri, aunque es mal. Guri es el resumen de todas las hidroeléctricas que están en el río Caroní, que es Guri, Macagua, Carvache, etc. Y la futura Tocoma. Ok, por cierto, ese número de 1.300 megavatios que recibimos para todo el estado, no es un número que lo podemos elevar al infinito y más allá. Ya ese número raya en el máximo técnico que es posible transferir desde el sur oriente del país hasta acá. Técnicamente no es posible. Pueden instalar 5.000 megavatios más en el río Caroní y con el sistema de transmisión actual no podemos traer más de eso. Es lo que se permite por las limitaciones técnicas del sistema. Obviamente, cuando hacemos el balance de estas cantidades, nos están faltando unos 250 megavatios. ¿En qué se convierte eso? Racionamiento. Por eso es que estamos viviendo la situación de racionamiento continuo, porque no tenemos la capacidad de generar el resto que hace falta para compensar la demanda eléctrica del estado Zulia. Lo primero que salta a la vista es que el 74% de la generación que tenemos en el estado Zulia está parado, no funciona. Estamos trabajando apenas con el 26%. Planta Ramón Laguna, una planta que está en Los Aticos, conocido también como La Arriaga, donde nada está funcionando. Hay una calderita que de vez en cuando logran prender un par de horas y se les vuelve a caer porque son máquinas de más de 40 años que no se les ha dado un mantenimiento adecuado, están en muy malas condiciones y hoy por hoy habría que evaluar seriamente qué posibilidad cierta, razonable, económicamente viable hay para poderlas reparar, reconstruir o simplemente sustituirlas por maquinaria nueva. Eso vendrá después. Aquí básicamente destacamos lo que son las máquinas más grandes que deberían ser la prioridad de recuperación en el estado Zulia. Esa es la Termozulia 1, la Termozulia 3, Termozulia 7 y Termozulia 8. En esas 4 máquinas estamos totalizando 620 megavatios. ¿Ok? Si estamos hablando de que estamos racionando 200, 300 megavatios en el Zulia, pues eso nos cambia bastante el panorama si esas 4 máquinas funcionaran. Es importante mencionar que ciertamente Corpolé en estos momentos está trabajando en la recuperación de la Termozulia 1. Hace como un mes salió el ciudadano gobernador anunciando que ya los repuestos para la Termozulia 1 les habían llegado. ¿Okay? Estos son trabajos que normalmente se llevan tiempo, aunque desde mi punto de vista, desde el comienzo de año se está hablando de esto y todavía no están listos. Es decir, para mi gusto la velocidad de ejecución es lenta. Tenemos que ser más ágiles porque la peor electricidad es la que no se tiene.
y las consecuencias son demasiado abrumadoras. También es cierto que han hablado de la termozulia 7, pero en ningún momento han dicho que los repuestos están acá. Solamente han hablado de la termozulia 1. Hay un datico importante. Termozulia 1 es una máquina General Electric, pero dicen que los repuestos están aquí. Pero la termozulia 7, esa máquina es Siemens. Y tú a General Electric no le compras repuestos Siemens, ni a Siemens le compras repuestos General Electric. Cada quien fabrica lo suyo y vende lo suyo. Así de simple. Entonces, en un momento dado, así como se está hablando de un acuerdo con General Electric, también vamos a tener que hacer algún tipo de acuerdo con Siemens, para que Siemens se encargue de lo suyo. ¿Ok? Pero no se habla en ningún momento de la termozulia 3, que la termozulia 3, ven que es la más grande. Esa es una unidad de ciclo combinado. La termozulia 3 es una máquina que tiene una bendición enorme. Ya tiene más de 10 años que no funciona. La termozulia 3 funcionaba con el calor que botaban por los escapes, la termozulia 1 y la termozulia 2. Esa unidad produce vapor con el calor que está botando por las chimeneas de las otras. Y era capaz de producir 170 megavatios sin combustible. Eso es fundamental, porque los costos de combustible en la generación termoeléctrica es el factor mayor. De la termozulia 8 tampoco se habla. La termozulia 8 tuvo un siniestro en el compartimiento del generador y hay componentes que se quemaron. Quizás la reparación sea un tanto mayor, pero es perfectamente recuperable. Y por cierto, la termozulia 8 también es una Siemens. ¿Ok? La recuperación de esas unidades que catalogamos que son muy, muy recuperables, nosotros hemos hecho una estimación de costo, de cuál es la inversión que hace falta para eso. Y desde mi punto de vista, con una relativa modesta inversión de unos 168 millones de dólares, que para un país no es una cantidad tan grande, y en un plazo de tiempo, contando con los repuestos, de 8 meses, nosotros podemos recuperar toda esa generación y ponerla en servicio. Y vamos a tener 767 megavatios adicionales en nuestra capacidad de generación. Eso es importante y la inversión no es tan fuerte. Hay algo que también no podemos perder de vista. Dentro de las que están en verde, dentro de las turbinas que están funcionando, está, por ejemplo, la termozulia 4, pero la termozulia 4 ya tiene las horas de operación cumplidas. Esa es una unidad que hay que parar para hacerle mantenimiento mayor. No, obviamente es un paso en la dirección correcta, ¿no? Cuando hablamos de General Electric, estamos hablando de uno de los fabricantes de generación más grandes del mundo. Y en Venezuela tenemos muchísimas unidades todavía que son General Electric. Obviamente que estemos tratando directamente con General Electric para un plan de recuperación me parece importante, me parece, como le decía, un paso en la dirección correcta. ¿Ok? Eso hay que concretarlo en proyectos concretos. ¿Ok? Y nosotros desde el Zulia tenemos que empujar para que en esas actividades que vaya a desarrollar a través de ese convenio General Electric se le dé espacio a las reparaciones de las turbinas General Electric que tenemos aquí en el estado Zulia, porque las necesitamos. Y tenemos que lograr que eso ocurra, empujando entre todos.